Nuevamente saludos cordiales a todos los que nos siguen a través de nuestra señal abierta. Saludos también a la capital potosina, donde nos siguen día a día, donde tuvimos la oportunidad de estar hace no mucho, y nuestro saludo cordial a nuestros compañeros del canal universitario de Potosí, que elevan nuestra señal. Muchísimas gracias y saludos a la población de esa región, así como de todo el país y de todo el planeta, porque gracias a los satélites y esta vez a las plataformas podemos llegar a diferentes partes del mundo. Hoy vamos a hablar un poco de política, y digo un poco porque como que los tiempos comienzan también a ponerse cada vez más cortos en términos de lo que puede pasar en 2025, y es necesario comenzar a dar miradas desde diferente perspectiva al escenario que se puede plantear o que se está planteando. Para ello hemos tenido a bien invitar a Mateo Laura, sociólogo, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar en el curso de los próximos minutos. Mateo, muchísimas gracias por la gentileza. Bienvenido a Televisión Universitaria. Buenas noches, Omar. Buenas noches a toda la audiencia. Pues una oportunidad, hemos cumplido los 198 años, de una trayectoria. Yo diría, no pasamos de regular, ¿no? Sí. No pasamos de regular como país. Las cosas están, o sea, habría que visibilizar más lo que ocurre diario en la población, en sectores más desfavorecidos. No quiero decirle que la sociedad en el país es absolutamente horizontal el comportamiento social, sino sobre todo vienen a ser en estos 198 años que un sector que no ha podido todavía, ¿no? Que no ha podido todavía recuperarse o reactivarse, y lamentablemente esta es una situación que no podemos superar, la actitud de políticos en el país, que viene desde muchos años atrás. A propósito de esos criterios, Mateo, uno hace una revisión básica, una mirada muy general. Nuestro país se mueve por ciclos políticos que más o menos están alrededor de 2 décadas. De acuerdo a lo que estamos viviendo, estamos por cumplir más o menos 2 décadas, también estamos cerca a el modelo que impuso el MAS a partir de llegar al poder. ¿Cómo ves este modelo que ha impuesto el MAS? Bueno, mira, en el país se han dicho muchas cosas, pero desde que ha habido una fisura, una fractura dentro de esa organización política, podemos visibilizar cuando hay problemas, siempre aparecen las verdades, ¿no? Sí. Y la situación, no habíamos estado tan bien. Muchos decían que la situación económica del país estaba blindado, la economía plural andaba muy bien, que la Constitución se respetaba, ¿no? Que la justicia se administra de manera correcta. Eso viene a partir de los administradores del Estado, pero en la práctica, en realidad, no ocurre eso. O sea, estamos viendo que hay más caprichos, estas fisuras entre el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Cada vez más hay fracturas que consensos. Alguien siempre quiere imponer lo que más bien, en vez de imponer, debía haber consensos. El hecho de administrar el Estado no es vulnerar los derechos de las minorías o de los que no están de acuerdo, más bien es llegar a consensos, y eso no hemos podido visibilizar. Más bien, en vez de visibilizarse vías de consenso, hemos visto fisuras, y eso es una muestra clara de las debilidades que hemos encontrado: la debilidad económica, el problema del contrabando, el problema del narcotráfico, el problema de la administración de la justicia, ¿no? El problema de la tenencia de la tierra, que se ocupan avasallamientos, el problema ambiental en el país. Se dice en el discurso, en el mensaje, muchas cosas que nos parecen interesantes y importantes para el país. Sin embargo, como repito, en la práctica no ocurre eso, no ocurre esa situación. Mateo, ¿ha cambiado la estructura del poder, el ejercicio del poder y del propio poder en el país a partir de la entrada del MAS al Estado?
al gobierno en este caso? No, eso no es solamente una visión, una mirada de Mateo, sino el país es testigo de esta realidad. Yo diría, como repito, esto simple queda el proceso de cambio en un eslogan, ¿no? El suma camaña, el vivir bien, solamente quedó para aquellos que están dentro del esquema del poder, ya sea el ámbito legislativo, el ejecutivo, judicial. En el poder simplemente queda el tema de vivir bien. El resto de la población, la mayoría, ¿no? Desde luego el entorno del aparato del Estado, ¿no? Dirá, no, estamos bien, ha habido proceso de cambio, pero en la práctica no, sigue el desempleo. Pero no hay un rostro diferente en la administración del Estado en comparación al proceso liberal o neoliberal, como se ha dado a llamar, o en procesos anteriores políticamente. Mira, en la conformación, por ejemplo, la representación en el poder legislativo, la presencia indígena de sombreros, de guardatojos, ¿no? Sí. De vestimentas típicos de los uros, de los pueblos indígenas de la parte amazónica, pero no simplemente hace que la representación folclorizada haga mucho o represente. Prácticamente, o sea, la inclusión causó la subordinación de esos grupos que prácticamente buscaban mejores posibilidades económicas. La representación puede ser tan legítimo, pero en la práctica la realidad no ha resuelto los problemas esenciales de esos sectores, ¿no? Esos sectores, los representantes en el ámbito legislativo, poco o nada se articulan a quienes les representan. Son tan legítimos, son tan legales, pero la representación legítima da todavía mucho que decir porque no lo representa a esas regiones, ¿no? A las regiones donde viene la representación, sobre todo en el ámbito legislativo. En estos últimos años se ha ido mermando la representación de sectores populares en el ámbito ejecutivo, ¿no? Ministros, viceministros, pero el tema también es lo preocupante acá. No es que solamente se vaya a sentar, sino se han ido alejando de la gestión pública, de políticas públicas, de esas representantes de los sectores populares. O sea, yo puedo estar ahí, pero ¿qué tal conozco a profundidad la gestión pública, las políticas públicas para que pueda resolver los problemas a quien los representamos? ¿Cómo ves la incorporación o la forma de articulación entre las organizaciones, tanto indígenas cuanto organizaciones o movimientos sociales, a la estructura del poder? Mira, siempre viéndonos lo que está ocurriendo, ¿no? En las organizaciones sociales, al estilo más o menos lo que ocurrió en el 52 sobre todo, ¿no? Se han ido subordinando y eso es terriblemente daño al país y para el propio gestor público. ¿Por qué? Porque subestimar críticas o autocríticas pues prácticamente nos lleva a deteriorar la imagen del propio Estado. Podemos pensar que estamos haciendo bien, subestimarlo, como se ha matizado muy fuerte como sector de derecha. Esto ha hecho que tenga vendado los que están administrando el Estado sus ojos y no se visibiliza lo que ellos pretenden hacer. Los movimientos sociales, ¿no? Sectores o las organizaciones económicas, sean cooperativas, sean asociaciones productivas, ¿no? Del ámbito gremial, del ámbito rural, ¿no? Del ámbito cooperativas mineras, están
realmente los que están manos a la obra, yo diría, están con beneficios sociales, las cooperativas, las asociaciones productivas, están realmente promoviendo sus sistemas productivos como para sacar el país o abastecer. No, estamos viendo de que el sector cooperativo minero está más bien unos cuantos bien y el resto está muy mal pagado y haciendo un daño ambiental. En el sector de organizaciones económicas, el contrabando ha mellado al sector productivo, al pequeño productor agrícola del campo, de las ciudades intermedias, del sector gremial artesanal, ¿no? Entonces, estas cosas son decisiones del propio Estado de parar el contrabando, de hacer mejor las posibilidades, que el sector aurífero minero tenga mejores oportunidades. Eso no lo hemos podido encontrar. ¿Tú crees que la actual estructura del poder en el gobierno tenga la suficiente capacidad en el proceso que ya comenzamos a enfrentar electoral de poder reproducir sin ningún problema? Porque no se avisora proyecto político fuerte, con liderazgo, con capacidad orgánica, proyecto político, financiamiento para el próximo futuro, por lo menos de parte de los opositores a la estructura del actual gobierno y del MAS en general. Aquí, y en ese ámbito, yo quiero convocar y advertir el país, si somos críticos a esta gestión de la administración del Estado, pero tiene que haber y tiene que salir de la población nuevos liderazgos, pero que sobre todo no solamente renovar, también innovar las nuevas prácticas de hacer ejercicio de gestión pública, de ver el país con bastante claridad, lo que no ocurre en ningún departamento. Nos atrincha, somos autoridad, somos gestor público, pero creemos que nosotros sabemos todo. No, nosotros somos el catalizador, el articulador de ideas. Aquí no es que el que está administrando, el que llega al poder, se lo sabe todo, ¿no? Y para eso las organizaciones sociales, los sectores populares, profesionales, analistas, tenemos que tener una mirada de que la gestión pública no tengamos el miedo, si vale el término, sino esos hombres y mujeres del país, si no se preocupa él, ¿quién se lo va a resolver el problema de este país? Muchos en estos últimos años, sobre todo la juventud, no quiere saber de la situación política que está pasando. Meterse al tema político partidario es un sinónimo de ser corrupto, sinónimo de no saber y administrar el país. Entonces nadie, yo convoco a esta población que crítico. ¿Vislumbras algún proyecto político en el futuro inmediato? Porque no vemos un proyecto político fuerte, con perspectivas de un mediano plazo por lo menos. Evidentemente, hay muchos, podemos contar, ¿no?, que ya han estado en gestión pública, ¿no?, que se visibilizan más o menos, ¿no?, autoridades municipales, legislativos, ¿no? Y hasta expresidentes. Pero tienen experiencia, pero no hemos visto que tiene una capacidad de concertación, de respeto mutuo al rival, ¿no?, al oponente. Porque si hemos visto en la práctica, ya en el ámbito legislativo, en el ámbito del mismo administración municipal, ¿no?, se han visto. Y eso preocupa en el país, como ha señalado usted, Omar. Todavía no se visibiliza actores en este momento. Espero que también no se quiere partidizar, politizar, ¿no? En su momento surjan líderes que prácticamente pueden abrir los ojos para todo el país, ¿no?,
para la Amazonía, los valles, el altiplano, porque este país es sumamente rico y faltan actores, diría uno, falta un buen médico, ¿no? Para que sea un buen político, para que pueda resolver los problemas de este país. Gracias, Mateo. Te estaremos convocando para seguir dialogando porque esto es interesante, el ir hablando de las perspectivas que debe seguir nuestro país. Por en cuanto aquí lo dejamos, muchas gracias nuevamente por la gentileza. Sí, yo quiero convocar para concluir a la ciudad del Alto, la parte amazónica, a los pueblos indígenas, al sector de los movimientos populares, que surjan liderazgos y que también medianamente los que hemos estado en la gestión pública empujemos para que el país sea próspero para aquí en adelante, sobre todo para la juventud.